Los silencios de Juan Pablo Duarte, luces y sombras de un hombre excepcional. Una obra de Francisco Manuel de las Heras y Borrero. Archivo General de la Nación, volumen 308. Presentación. ¿Acaso fueron las afinidades electivas, como las llamara felizmente el autor de algunos tratados en La Habana, José Lezama Lima, las que llevaron a don Francisco de las Heras y Borrero, 1951-2013, a dedicar su esfuerzo investigativo a esta obra suya, que ve la luz ahora de manera póstuma, tras su muerte tan inesperada como sorpresiva, que aplazó aquel momento de publicación? Onubense, graduado y doctorado en Derecho por sendas universidades de Sevilla y Extremadura, ingresó en 2002 al servicio exterior de la Comisión Europea en Bruselas. Pareciera que los destinos profesionales de sus trabajos americanos le estaban ya señalados por tales antecedentes. Las misiones que desempeñó sucesivamente en la República Dominicana y Venezuela durante 9 años completaron un triángulo transatlántico de amistades e iniciativas que su sensibilidad tradujo en búsquedas y aportes diversos. Biógrafo e investigador, además de diplomático, fue también excelente heraldista y consumado genealogista. Sus méritos y estudios y actuaciones en el campo del derecho nobiliario le valieron múltiples grados y distinciones de diversas órdenes de este carácter. Desde Santo Domingo dio a conocer varios de sus libros. El resultado de su tesis de doctorado en Derecho, que perfeccionó y preparó para un público más amplio, y otros estudios monográficos de trato afable y bondadoso, don Francisco de las Heras tomó parte activa en el Instituto Dominicano de Genealogía y alentó la organización de la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica, de la que fue miembro fundador en 2004. Al término de sus funciones como primer consejero de la delegación de la Comisión Europea en el país en 2007, fue condecorado por el entonces presidente doctor Leonel Fernández con la Orden al Mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de comendador. En 2012 acudió en 2 ocasiones al Archivo General de la Nación e hizo entrega de Los silencios de Juan Pablo Duarte al director general Roberto Casá, quien la acogió como una valiosa contribución a la colección de publicaciones de la institución. Dicho libro, como se ha dicho arriba, es una obra distinta a los demás estudios que emprendiera. Constituye un aporte novedoso para clarificar aspectos apenas conocidos de la vida del patricio Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana, especialmente en lo referente a su etapa venezolana. Nos habló entonces de su amistad con la familia Ayala Duarte, descendiente de la familia del patricio, hoy repartidos entre Venezuela y España, así
como de temas pendientes en relación a los restos de la familia Procera, sobre todo del modo en que la personalidad del patricio le trajo poderosamente. Se acercó a Duarte como investigador a través de la biografía disponible y se halló frente a un montón de preguntas sin resolver. Conversamos luego sobre los requerimientos editoriales y aceptó sugerencias hechas a raíz de la lectura que hicieran dos especialistas anónimos y que le enviamos poco después. En la segunda ocasión trajo consigo el libro que tenemos ahora en las manos, prácticamente listo para publicar, con una hermosa carátula diseñada a petición suya por una joven residente en Venezuela, descendiente de la familia Duarte. ¿Qué llevó al autor a escribir esta obra tan distinta a las demás suyas? Su respuesta aquella vez fue sencilla: por gratitud al país. Esto solo retrata el talante de su persona. Se puede diferir de muchos aspectos de algunos planteamientos que derivan de sus lecturas sobre el patricio, más bien sesgadas por la imagen hispanista y conservadora que diera Peña Valle en su estudio sobre Emiliano Tejera. Pero estos solo son aspectos secundarios de su trabajo, por donde llegó a identificar un conjunto de silencios, entrecomillados, que el autor reconoce quedaron indescifrables. Quizás la clave para penetrar en el libro esté dada por el subtítulo Luces y sombras de un hombre excepcional. El estoicismo, la soledad, el aislamiento, el silencio poderoso e inexplicable. No solo se trata de enigmas de una tragedia. Las preguntas sin resolver llevaron al autor a realizar un periplo por tierras venezolanas tras los vestigios del patricio proscrito. La selva, los pueblos indígenas, criollos, mestizos, las ciudades del interior, por caminos y parroquias, fue indagando en archivos de donde extrajo huellas del paso del patricio, amistades hasta ahora desconocidas. Por eso este libro es fruto de una indagación paciente y sosegada que el autor aprovechó para hacer graves reflexiones que hoy se entregan a la ponderación del público. Lezama escribió que las afinidades son las que eligen al autor y no al revés. El lector y la lectora juzgarán si esta es una prueba de aquel acerto o si más bien se trata de una curiosa relación casi misteriosa, mutua, entre la persona y sus afinidades. Gracias a don Francisco de la Heras por su gratitud. Valga la publicación de este libro suyo en reciprocidad como muestra de agradecimiento y respeto in memoriam. Raimundo González, Betilio Alfao del Valle, Santo Domingo, 20 de febrero de 2017. Prólogo. Un análisis historiográfico. La vida de Juan Pablo Duarte posee elementos que conllevan a imaginar las aventuras de un hombre dispuesto a darlo todo por la emancipación de su país. Ciertamente, el siglo XIX tuvo una impronta en el continente americano. La destructuración del dominio español y la fundación de repúblicas. A esa misión se sumaron
muchos esfuerzos que consistían en la incorporación de hombres y mujeres a un proceso inédito de transmisión de ideas de libertad y conformación de una patria. Los obstáculos eran muchos, sobre todo de corte ideológico, porque los habitantes estaban acostumbrados a asociar el orden con la monarquía. Era la imagen de un rey que gobernaba desde Madrid y donde simbólicamente todas las instancias del poder se encontraban asociadas a su figura. El panorama político de los territorios de ultramar cambió definitivamente tras la ruptura con el régimen de Madrid. La articulación en Estado-Nación configuró una dinámica que continuaría a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX. No fue menos cierto para los habitantes de la Española la necesidad de sumar esfuerzos para constituirse como república autónoma e independiente, luego de pasar por etapas sucesivas de confrontación con el vecino Haití. La participación de Duarte en estos hechos fue decisiva y marcó impronta a partir de 1838, cuando funda y preside la sociedad secreta La Trinitaria y juramenta a sus miembros bajo el lema Dios, Patria y Libertad. En 1843, los dominicanos renuevan estrategias para liberarse del yugo haitiano y al año siguiente consiguen la independencia. El triunfo de Duarte dura poco debido a factores políticos adversos. Se ve en la necesidad de abandonar la isla rumbo a un exilio incierto que lo mantendrá aislado desde 1845 hasta 1864 en Venezuela. Luego vino el silencio, marcado por una ausencia significativa del prócer, de la cual no se ha podido reconstruir sino algunos aspectos descritos en las remembranzas de su hermana, Rosa Duarte. En efecto, llama poderosamente la atención el período de Duarte durante su permanencia en Venezuela, sobre todo por su proceder que consistió en un aislamiento en territorios del interior de ese país, una combinación de llanura y selva amazónica. Fueron parte de los escenarios geográficos visitados por este dominicano que a duras penas conocemos por medio de información documental. La parquedad es lo notorio en este periodo de la vida de Duarte. Noticias de Achaguas y San Fernando de Apure dan cuenta de la amistad sostenida con figuras del Partido Liberal Venezolano, sumado a la decisión de una vida retirada en una misión del pueblo de San Carlos del Río Negro, en las profundidades de la selva, y por último, el súbito retorno a Caracas. Las incógnitas incitan a la investigación, a la búsqueda de pistas que renueven la curiosidad por aclarar los hechos y las circunstancias del exilio de Duarte en el subcontinente americano, pero la falta de documentación es desconcertante. Algunas diligencias puntuales le fueron encomendadas a Duarte en su regreso a la isla en 1864. Regresa ese mismo año a Venezuela y muere en Caracas el 15 de julio de 1876. Una pequeña esquela en un periódico local anuncia el fallecimiento de quien fuera uno de los padres de la independencia dominicana. La muerte del prócer fue modesta y no contó con los honores militares correspondientes a su distinción. Ahora bien,
¿Qué hay detrás de la necesidad de reconstruir la vida de Duarte durante su permanencia en Venezuela? ¿Cuáles serían las hipótesis más viables para tratar de aclarar el vacío que los documentos no han podido evidenciar? ¿Por qué la decisión de retirarse durante tanto tiempo de la dinámica política de la República Dominicana para a su regreso no ser tomado en cuenta por el gobierno de la Restauración? Estas y otras interrogantes forman parte de la presente investigación, en la cual hemos recorrido un camino que invita a reflexionar sobre las circunstancias por las que tuvo que pasar Juan Pablo Duarte, quizás el más humano de los héroes de la independencia hispanoamericana. La primera etapa de la investigación consistió en la lectura de las biografías más representativas de Duarte, luego una revisión en diferentes archivos de la capital venezolana. El balance historiográfico proporcionó nuevas conjeturas en torno al aislamiento del prócer junto al cotejo de los documentos. En este sentido, notamos que la ausencia del material impide la claridad de las acciones de Duarte en territorios del interior venezolano. Ahora bien, el tono de los discursos historiográficos intenta sustituir el vacío documental con una prosa florida y recargada que en nada contribuyó a esclarecer dicho periodo de la vida de Duarte. La intención es sencilla. Quisimos humanizar la figura del prócer dominicano para proporcionarle una dimensión real, mucho más apegada a la documentación existente. La vida de los familiares que lo acompañaron y además amigos, muchos de ellos emparentados con algún miembro de la familia Duarte X, arrojó datos interesantes sobre las actividades asociadas a la compra y venta de propiedades a nombre de Rosa, la hermana del patricio. Lo anterior contó con el análisis de una publicación venezolana que aclara la situación económica de los Duartes en Caracas, más pistas para interpelar a la historiografía tradicional. El marco de la investigación estuvo orientado hacia el estudio de la permanencia de Duarte en Venezuela. Sin embargo, la incorporación de las etapas anteriores resultaba importante para poder elaborar conjeturas. Durante meses buscamos en acervos documentales de distinta índole información sobre diversos miembros de la familia Duarte, actas de defunción, certificados de venta y compra de propiedades, etc. Sirvieron para ilustrar y llenar el vacío en torno a la figura de Juan Pablo. No obstante, son más las dudas que los aciertos. Aún así, destaca la necesidad de solventar el enigma que se teje alrededor de la figura de tan importante prócer. Las claves descritas en esta publicación intentan ahondar desde la natural curiosidad humana en las adversidades que padeció Duarte y la necesidad de huir para poder asimilar su exilio. Los motivos que lo llevaron a incursionar en tan remotos parajes son desconocidos, pero añaden cierto toque de intriga y suspenso que hacen que Duarte, un sujeto único, distinto a otros héroes de la independencia hispanoamericana,
Es en esta distinción, en la estoicidad del silencio y la ignominia del exilio, que se encuentra el valor de Juan Pablo, un hombre que eligió el aislamiento, la reflexión y la búsqueda internas antes que confrontación, el debate y exposición asociados a las actividades políticas decimonónicas tan prestas a las luchas fratricidas, ilegalidades y demás desidias de los primeros pasos de las repúblicas neonatas del continente. De lo anterior queda el mandato por estudiar y comprender a los hombres abocados a las acciones civilistas que tanto extrañamos en las historias oficiales, siempre dispuestas a exaltar las glorias obtenidas en los campos de batalla, pero tímidas a la hora de relatar la alteridad tan complementaria para la comprensión integral de los procesos de emancipación en América Latina. A pesar del grado de general que investía a Duarte, este trató de acoplarse al pensamiento liberal que siembra esperanzas en la ley y la justicia más que en la aplicación de la fuerza que acompaña a las armas. En los escritos de Duarte son perceptibles estas creencias asociadas al pensamiento liberal. No cabe duda que era un personaje sensible al orden y la autonomía del pueblo, tan necesarios para la construcción de una república. Los enigmas de la historia son más interesantes que los aciertos porque motivan la investigación, el análisis, la crítica y reflexión, tan caros al fortalecimiento de las ideas y la identidad en constante transformación de los pueblos. La dominicanidad de Juan Pablo Duarte se reafirma en la humanidad de sus actos, en la capacidad que tuvo de no involucrarse en tentativas que pudieron desembocar en confrontaciones civiles, en su búsqueda por hallar la relación consona entre su pensamiento y la acción, en las esperanzas reservadas en el triunfo de la independencia absoluta de la República Dominicana y, por último, en los acontecimientos decisivos que protagonizó durante varios años de su vida para que ello fuese posible. En el bicentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, queremos hacer destacar esa dimensión humana real y plausible en torno a su figura. Los dominicanos comprenden las virtudes de un prócer que optó por el exilio en vez del conflicto. Conocen los sentimientos que se apodera de los paisanos cuando se encuentran lejos de la isla y de los seres queridos, de los primeros elementos que edificaron la personalidad y de los cuales no desean separarse jamás, por muy adversa que sean las circunstancias. Es, pues, propicio el momento para rendir honores póstumos a Juan Pablo Duarte. Todo lo escrito sobre Juan Pablo Duarte Díez en torno al exilio en Venezuela produjo interés a lo largo de la investigación. La repetición de datos sin previa confirmación inunda el tratamiento de este periodo desconocido en la vida de Duarte. El texto fundador de esta tendencia lo aporta Rosa Duarte Díez en sus apuntes, aunque la edición a cargo de los historiadores Emilio Rodríguez de Morici, Carlos Larrazábal y Betilio Alfao Durán
1994, aporta nuevas fuentes documentales sobre la familia Duarte X, así como documentos pertenecientes al archivo del prócer. También podríamos incorporar la bibliografía titulada Episodios Duartianos, 1997, escrita por Pedro Troncoso Sánchez, además de la ya reconocida obra de Joaquín Balaguer, El Cristo de la Libertad, 1958, y Duarte, Apóstol y Libertador, 1980, de Pedro R. Vázquez, respectivamente. Una publicación a cargo de los historiadores Roberto Marte y Luis Cordero Velázquez bajo el título Juan Pablo Duarte y la Venezuela de su época, 1987, constituye la excepción sobre las obras que indagan la vida del dominicano durante su exilio en Venezuela, aunque solo se limite a contar el contexto histórico sin aportar documentación inédita. En este sentido, el tratamiento historiográfico que se le ha dado a Duarte dentro de una dimensión independentista posee rasgos distintivos entre los que podemos identificar. 1. La dimensión que ha tenido el personaje es la de un hombre de pensamiento liberal y acción civilista, salvo algunos episodios militares puntuales, específicamente aquellos que condujeron a la separación de Haití en 1844. 2. Los historiadores coinciden en exaltar la figura de Juan Pablo Duarte y asociarlo con un apostolado de patria y libertad. Para ello entregó todo lo que estaba a su alcance, incluyendo el bienestar de su familia. Es la imagen de un hombre sacrificado, casi un profeta. 3. La vida de Juan Pablo Duarte parece predestinada desde sus primeros años de infancia y juventud para ser el encargado de libertar al pueblo dominicano y siempre mostrarle el camino de una patria real, libre y autónoma. A pesar de la imagen del héroe mártir predestinado, ningún historiador presenta una explicación coherente sobre los años de exilio en Venezuela, mucho menos explican el porqué de su aislamiento y aparente falta de lucha. 5. Una vez que Juan Pablo Duarte se entera de la anexión de la isla a España en 1862, se embarca en una misión para formar parte del movimiento autonomista. Es recibido por las autoridades patriotas dominicanas en 1864, pero solo le es encomendada una misión diplomática en Venezuela. El panorama es claro. Duarte es respetado por los patriotas dominicanos, pero estos no desean incorporarlo en la política interior. Todo indica que las nuevas generaciones de dominicanos admiraban a Duarte, pero este ya no poseía ascendiente en la población. Quizás esto haya sido por los casi 20 años que duró en el exilio. El lenguaje utilizado por los historiadores para describir las acciones de Juan Pablo Duarte adolece de aparato crítico y metodológico, consistente con los documentos que testimonian una vida activa hasta su exilio forzoso en 1845, para luego caer en un silencio absoluto. 7. No cabe duda, nos encontramos frente a un vacío documental que solo se ha cubierto por hipótesis, dada la carencia de documentación puntual y reveladora acerca de los años de exilio del general Juan Pablo Duarte en tierras venezolanas.
Un dato importante: en Venezuela vivía Pedro Núñez de Cáceres, quien era hijo del primer dominicano que efímeramente emancipó la isla de la hegemonía española. Pese a esto, no encontramos documentación que demuestre algún contacto entre el famoso cronista radicado en Caracas y el general Duarte. 9. Todo indica que la vida del general Juan Pablo Duarte está tejida alrededor de una leyenda, una construcción conformada en parte por el estilo de vida que supuestamente padeció a causa de sus ideales de independencia. Es la representación de un personaje romántico cuyo ideal primordial es la libertad de su país. Al mismo tiempo, parece que sus correligionarios y compatriotas no supieron reivindicar en vida al héroe mártir que simboliza Duarte. 10. Las pruebas del olvido del pueblo dominicano hacia la figura e importancia de Juan Pablo Duarte están documentadas por la situación crítica que vivían las hermanas del prócer en la ciudad de Caracas, aunque se haya demostrado recientemente que los Duarte X sí poseían propiedades y no vivían bajo las condiciones de pobreza abyecta en que cierta historiografía ha querido exponer para martirizar aún más al personaje. 11. Como sucede con casi todos los personajes de la historia cuyo significado concreto se asume de manera póstuma, el general Duarte se le ha querido incorporar al panteón nacional dominicano como la figura de un hombre siempre atento a vencer los obstáculos que se anteponían para alcanzar la emancipación de la República Dominicana, pese a la mella de 20 años de exilio, sin tener un registro de acciones que conlleven a pensar que haya sido así. 12. Hasta el momento podemos afirmar que la vida de Juan Pablo Duarte durante sus años de exilio en tierras venezolanas solo se conoce a través de las memorias de su hermana, documento conocido con el mote de Apuntes, junto a algunos poemas sueltos e inorgánicos del prócer y algunas notas autobiográficas dispersas. Frente a los intentos por hallar el registro de Duarte en Venezuela, hemos encontrado dificultades mayores en la obtención de fuentes que contribuyan a aclarar el panorama. 13. En efecto, todo apunta a que la vida del prócer dominicano durante el exilio en Venezuela es un misterio y se desconocen las reales causas de su aislamiento. Todo queda en conjeturas y, como todas las conjeturas, estamos en presencia de un personaje narrado en función de una necesidad del pueblo dominicano por incorporar el ideal de un hombre sufrido y al mismo tiempo atormentado por la dificultad de ver realizado el sueño de una república dominicana. Un sujeto errante condenado injustamente por un grupo de supuestos traidores liderados por el general Pedro Santana, que no supieron retribuir al prócer lo que tanto había hecho por la patria. 14. Insistimos en una visión de culpa, quizás asociada a ideales cristiano-católicos, en torno a la figura del general Juan Pablo Duarte. Por ello, invitamos a una reflexión que asuma la humanidad del personaje sin cortapisas que opaquen la visión del real Duarte.
El doctor Francisco M. de las Heras y Borrero, en el presente trabajo, intenta dar respuesta a estas conjeturas, llenar en parte tantos vacíos y lagunas, aportando para ello cierta documentación hasta ahora inédita y haciendo un importante esfuerzo por presentar una dimensión del patricio más cercana a la realidad. Profesor Andrés Pérez Sepúlveda, Departamento de Lengua y Literatura, Universidad Simón Bolívar. A Santo Domingo de Guzmán, ciudad primada de América. A la ciudad primada de América se sabe cuando se llega, pero no cuando se sale. A la ciudad primada de América se termina regresando siempre. De la ciudad primada de América uno no termina de marcharse nunca. Agradecimientos al licenciado Andrés Pérez Sepúlveda, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, quien me aportó un verdadero tesoro documental obrante en los archivos venezolanos y con quien en tantas ocasiones he discutido el plan general de esta investigación. Autor del análisis historiográfico publicado como prólogo de este trabajo. A la señora María Emilia Ayala Landa, descendiente de Vicente Celestino Duarte X, hermano del patricio, quien en las innumerables conversaciones mantenidas me aportó muy valiosos datos y documentos sobre Juan Pablo Duarte. Al ingeniero Antonio J. Guerra Sánchez, historiador e investigador, reputado genealogista y conferenciante, cuya información y datos puntuales han enriquecido notoriamente la redacción del libro. Al ingeniero Luis José Prieto Noel, presidente de la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica, que con tanto entusiasmo y eficacia colaboró en cuantas demandas bibliográficas le hice. Al doctor Alan Howell, bisnieto del trinitario Felipe Alfau y Bustamante, por sus aportaciones genealógicas y documentos gráficos sobre su familia. A la señora Valentina Calatrava Ayala, perteneciente a la última generación de descendientes de Vicente Celestino Duarte X, con tanto dinamismo y profesionalidad diagramó la presente obra. En fin, a todos aquellos amigos que, sabedores de la realización de mi trabajo, me enviaron un sinfín de datos y noticias, muchas de ellas no solicitadas por mí y que tanto han contribuido a la versión final de la obra. Justificación a las puertas del bicentenario del nacimiento del patricio. Próximo a cumplirse el 200 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, forjador de la nacionalidad dominicana, estimamos que es un momento propicio para honrar su memoria, haciendo un esfuerzo de aproximación no solo hacia su obra gloriosa, sino sobre todo hacia su vida, jalonada de largos silencios difíciles de interpretar. La bibliografía sobre Juan Pablo Duarte es, en su mayoría, unidimensional, tomando solo en cuenta la obra magna del forjador de una nacionalidad, pero olvidando o relegando
a un segundo plano al hombre que encarnó esas ideas. No es este ni mucho menos el libro definitivo que el padre de la patria dominicana necesita, aunque sí hemos tratado de dar una visión del patricio desde un ángulo diferente, aportando materiales y reflexiones para esa obra más definitiva. Estudiar un personaje no consiste solo en entrarnos Estudiar un personaje no consiste solo en centrarnos en sus actos. A veces el entorno, la vida de sus coetáneos, nos dan más información y luz sobre el personaje estudiado que los hechos propiamente realizados por este. De ahí que en nuestro trabajo hayamos prestado una especial atención a personajes como Santana o Felipe Alfau, quienes de alguna manera nos muestran la otra cara de la moneda, una forma diferente de concebir la patria dominicana. Juan Pablo Duarte es el líder juvenil, el prócer inigualable, el patricio que engendró una nación. Es el motor de todo un pueblo al que supo insuflar ánimos y ambición de libertad, de soberanía e independencia. Pero también es el hombre que incomprensiblemente sufrió durante décadas de forma callada y resignada, sin rebelarse, sin lamentarse. También es la persona de carne y hueso con sus sentimientos confusos, sus dudas y vacilaciones. Ha sido el ser humano que nosotros, ha sido el ser humano que somos todos, el que nos ha atraído. Hemos querido aproximarnos a conocer a un Duarte humanizado, despojado de toda la pompa y parafernalia patricia. Un Duarte, en definitiva, real. El mismo Duarte que a los 25 años fundara con otros compañeros la sociedad secreta La Trinitaria. El mismo Duarte que inopinadamente permaneció casi 20 años oculto en la selva amazónica y el Apure venezolano, ajeno a todo, ajeno a su familia y ajeno a su patria. Hemos querido conocer al Duarte que existió y vivió sin miedos, sin tabúes ni falso pudor. La talla de los seres humanos se engrandece cuando se les presenta en su integridad y no solo con sus virtudes. Honrar la memoria de un líder es aceptarlo y quererlo tal como realmente fue. Duarte vio claro desde joven cuál era su misión y a ella se entregó, dándonos ejemplo como nadie de que el cumplimiento del deber dignifica, ennoblece y justifica el propio vivir. Con total rotundidad podemos decir que Juan Pablo Duarte Díez, hijo de padre español andaluz y madre dominicana cibaeña de ascendencia española, fundador de la patria dominicana, pese a sus silencios, pese a sus luces matizadas de sombras, pese a su conducta que se nos antoja en muchas ocasiones incomprensible, fue verdaderamente un hombre excepcional. Una familia de origen español. La ascendencia del patricio, antecedentes nobles de los Duarte de Vejer de la Frontera, un erróneo escudo de armas en el Museo Duartiano. Yo soy dominicano, fue el grito estentóreo de Juan Pablo Duarte, un adolescente, casi un niño todavía, con el que le plantó cara a aquel experimentado lobo de mar, capitán de la embarcación que le conducía a Europa
cuando éste intentó mofarse de él a causa del dominio haitiano sobre la parte oriental de la Española. La rebelión contra este injusto insulto sería el norte y guía de Juan Pablo Duarte hasta lograr la gesta de dotar de una patria a sus conciudadanos. La familia Duarte era originaria de Vejer de la Frontera, bella localidad situada al sur de España, en la hermosa región de Andalucía, en la provincia de Cádiz, de la que dista poco más de 50 kilómetros. Su población ronda en la actualidad unos 15.000 habitantes. El casco urbano de Vejer de la Frontera no tiene litoral marítimo, aunque a 10 kilómetros de la población se encuentra la playa de El Palmar, en plena Costa de la Luz. Desde la zona alta de Vejer se divisa la costa marroquí. Sus calles estrechas y edificios de un blanco inmaculado recuerdan su pasado árabe, bajo cuyo dominio estuvo más de 500 años, hasta que en el 1250 Fernando III el Santo la incorpora al reino de Castilla. Vejer, por su belleza, fue declarado conjunto histórico artístico en 1976 y monumento nacional en 1978. En los años en que emigró Juan José Duarte, padre del futuro patricio, Vejer era poco más que un pequeño villorrio enteramente dedicado a la agricultura. La producción agrícola, trigo y fruta, fundamentalmente satisfacía con dificultad las necesidades de una familia. La opción emigratoria se prestaba como una posibilidad de superación para los más audaces y emprendedores. No se sabe a ciencia cierta la fecha concreta de la llegada a Santo Domingo de Juan José Duarte Rodríguez, pero se supone que fue en la última década del siglo XVIII, pues ya el 4 de octubre de 1799 aparece como padrino del niño José Ramón Albaje en el registro de la iglesia de Santa Bárbara de la ciudad primada. Juan José, comerciante de profesión, había nacido el 15 de septiembre de 1768 en Vejer de la Frontera y contrajo matrimonio con Manuela Díez Jiménez, nacida el 26 de julio de 1876 en la villa de Santa Cruz del Ceibo. Los abuelos paternos de Juan Pablo Duarte fueron Manuel Duarte Jiménez y Ana María Rodríguez Tapia, ambos de Vejer de la Frontera. Por el lado materno lo fueron Antonio Díez Vadillo, nacido en la localidad castellana de Villa de Osorno, provincia de Palencia, España, y Rufina Jiménez Benítez, nacida en la villa de Santa Cruz del Ceibo. Sus 4 bisabuelos por el lado paterno fueron Cristóbal Duarte Gil, Catalina Jiménez García, Juan Rodríguez y Tomasa de Tapia, con excepción de esta última, que era sevillana. Los demás eran también de Vejer de la Frontera. Por el lado materno lo fueron Agustín Díez y Ángela Vadillo, ambos de la villa de Osorno, Palencia, así como Manuel Jiménez y Lorenza Benítez, los dos de la villa de Santa Cruz del Ceibo. Del matrimonio de Juan José Duarte y Manuela Díez no se ha encontrado constancia documental. La búsqueda ha sido minuciosa, tanto en los libros parroquiales de la iglesia de Santa Bárbara como de la catedral, donde deberían estar
por la situación de la vivienda de la familia si hubieran contraído matrimonio en Santo Domingo. Como hemos podido apreciar, la ascendencia de Juan Pablo Duarte era en su mayoría netamente española. Creo que estos antecedentes genealógicos no deben ser despreciados a la hora de considerar la impronta del carácter español en la familia Duarte. Se ha llegado a decir que Juan Pablo Duarte hablaba el castellano con acento español, con acento andaluz. Más bien puntualizaríamos nosotros, pues es sabido que el español o castellano no se habla con un único acento. Existe un único idioma español, pero hablado con diferentes acentos. El acento que tuvo que oír el patricio de labios de su progenitor desde su más tierna infancia tuvo que ser por fuerza el acento andaluz. Nunca será ponderada lo suficiente la importancia del idioma en la forja de una identidad. La lengua es la patria. Reza con total acierto el lema del escudo de la Academia Dominicana de la Lengua, consigna que muchas veces se olvida de forma vergonzante o, lo que es aún peor, se desprecia. Cuando Toussaint Louverture en 1801 invadió la parte española de la isla y tomó posesión de la ciudad de Santo Domingo, Juan José Duarte emigró a Puerto Rico, donde por la misma causa se había establecido la familia de Manuela. Es muy posible que ambos se conociesen y casasen en Mayagüez, pues allí nació su primer hijo, Vicente Celestino. Esta sería la causa de la dificultad en encontrar la partida matrimonial en la ciudad primada. Al producirse la expulsión de los haitianos, Juan José Duarte y Manuela Díez regresan al país con el pequeño Vicente Celestino. Ya en Santo Domingo traerían al mundo 10 hijos más, algunos de los cuales morirían en la más temprana infancia. Juan Pablo, el futuro patricio, era el cuarto de ellos. La familia Duarte fue muy conocida y respetada en Santo Domingo. El negocio de ferretería y efectos navales abierto cerca del puerto le proporcionaba ingresos para mantener un decoroso nivel de vida y numerosas relaciones. Los Duarte eran invitados a fiestas, se les honraba por su acendrado catolicismo con el apadrinamiento bautismal de recién nacidos, firmaban como testigos en bodas y en fin, eran requeridos con frecuencia para prestigiar todo tipo de acontecimiento social. Sin pertenecer al grupo de grandes potentados, podemos decir que los Duarte formaban parte de las familias distinguidas de la ciudad. Hasta ahora no se ha estudiado en detalle los antecedentes genealógicos de Juan Pablo Duarte y la más que posible pertenencia de sus ascendientes paternos al estado noble en calidad de hidalgos. El segundo apellido del padre de la patria, Díez, oriundo de Villa de Osorno, en la castellana provincia de Palencia, probó su nobleza en esta circunscripción geográfica en reiteradas ocasiones. En las reales chancillerías de Valladolid y Granada se conservan numerosas sentencias de ejecutorias de hidalguía a favor de miembros de este apellido. Obviamente, solo una investigación pormenorizada podrá confirmar la presunción de nobleza que nosotros apuntamos para ambas ramas, paterna y materna. Juan Pablo Duarte, investigación que
tal vez un día no muy lejano nosotros mismos iniciemos. Lo que no tiene ningún rigor científico es, sin los estudios pertinentes, colocar en el museo dedicado a la memoria de Juan Pablo Duarte en Santo Domingo un blasón bajo el título Escudo genealógico de los Duarte en España, sugiriendo con ello que ese es el escudo de armas de la familia del patricio, ya que en otro caso no tendría ningún sentido exponerlo en un hogar dedicado a contener sus reliquias. El blasón escogido por los responsables del museo es uno de los múltiples que usaron familias apellidadas Duarte sin ninguna conexión genealógica entre sí. En concreto, el escudo elegido es el usado por una línea Duarte establecida en Sevilla que ostentó el título de condes de Benazúzar, concedido por Felipe IV el 13 de diciembre de 1663 a don Gaspar de Tebes y Tello de Guzmán, caballero de Santiago y embajador en la República de Venecia, título que en la actualidad ostenta doña María Rosa Tous de Monsalve y Ceballos Zúñiga. Pero, como decíamos, había otras líneas Duarte, pero, por ejemplo, en Portugal, en Vizcaya y en Aragón, que también poseían sus escudos de armas. Los Duarte de Portugal usaban escudo cuartelado, primero y cuarto de oro, con una cruz de sable floreteada, y segundo y tercero de azur, con una flor de lis de oro, bordadura general de gules, con 8 sotueres de oro. Los Duarte de Vizcaya y Aragón usaron en campo de sinople una torre de plata y bordadura endentada de oro. Los de Sevilla, condes de Benazúzar, llevaban escudo cuartelado, primero y cuarto, de gules, con un grifo de oro, animal mítico, y segundo y tercero, jaquelado de plata y gules, sobre el todo un escudete de plata cargado de una rosa de gules. Y este fue, sin ningún rigor científico ni acreditación alguna, el elogio por los responsables del Museo Duartiano para, sin más, adjudicárselo al patricio. No hay explicación en el museo de por qué se eligió ese último escudo para la familia de Juan Pablo Duarte, no exhibiéndose ni referenciándose ninguna documentación que lo avale, pero además el blasón presentado ni siquiera es exacto en su ornamentación externa. El yelmo de caballero que sobremonta el campo de escudo está mirando al frente, cuando esta es la posición reservada para el rey o un duque. Para actuar conforme a la regla heráldica, el yelmo debería mirar hacia la izquierda y no al frente. No debe actuarse a la ligera con la heráldica, ciencia auxiliar de la historia que, bien usada, puede darnos la clave para aclarar determinados acontecimientos. Un mal uso de ella podría inducirnos a error, como en este caso, donde es fácil colegir
que si ese era el blasón de Juan Pablo Duarte, este indudablemente era de la sangre de los condes de Benazuza, cosa que hasta ahora nadie ha estudiado. Las presunciones deben quedar como tales y no presentarlas como hechos categóricos. El yugo haitiano. El origen de la identidad dominicana. Lenta influencia francesa en la española, la barrera de San Miguel de Atalaya, la España boba, la efímera independencia de Núñez de Cáceres, el dominio haitiano, la formación de Juan Pablo Duarte, yo soy dominicano, viaje a Europa, fundación de la Trinitaria, influencia del padre Gaspar Hernández Morales en los Trinitarios, búsqueda de ayuda en Curazao y Venezuela, el gobierno reformista y liberal de 1843, la reacción haitiana, primer exilio de Juan Pablo Duarte y otros patriotas, activismo en Venezuela y Curazao. El proyecto separatista avanza en el interior de Santo Domingo. 27 de febrero de 1844, el gran día sin la presencia de Juan Pablo Duarte. La continua y casi imperceptible penetración francesa en la parte occidental de la isla de Santo Domingo terminó revelándose como un importante factor de, primero, inestabilidad y después de claro peligro de pérdida de la identidad de la parte oriental de la isla, española y católica. En 1663, la corona española y las autoridades de la isla, ante la notable disminución de pobladores y la continua incursión de franceses del lado oeste, deciden iniciar una repoblación sistemática, trayendo familias enteras desde las Islas Canarias, a las que se les garantizaban tierras, utensilios y viviendas. Pocos años después, el 20 de septiembre de 1697, se firma el Tratado de Ryswick entre España y Francia, donde oficialmente se reconoce la presencia francesa en el lado occidental, aunque no se trazan las fronteras definitivas. En 1704 se funda el poblado de Hincha, hoy territorio haitiano al sur del río Dajabón y próximo a la frontera, también con familias canarias, siempre con el fin de frenar la influencia francesa. Pero tal vez el hecho más importante para frenar la referida influencia fuese la fundación en 1768 de la villa de San Miguel de Atalaya, dentro de la zona de Hincha, igualmente con familias canarias, justo frente a la población francesa de Mayrebelis. La creación de este poblado se debió a don José Guzmán y Meléndez, teniente coronel de milicias, quien dentro de sus tierras y a costa de su dinero fundó la mencionada población de este hecho. Su Majestad Carlos III le otorgó el 8 de octubre de 1778 el título nobiliario de Barón de San Miguel de Atalaya, en premio a sus méritos como fundador de la villa, que serviría de baluarte para contener la influencia francesa desde la zona española de la isla. Don José de Guzmán no tuvo descendencia y mediante la cláusula 47 de su testamento otorgado en la casa de campo de la Atalaya el 5 de noviembre de 1791, instituye como heredero universal a su sobrino don José Guzmán, hijo primogénito de su hermano Vicente, alférez de la villa de Hincha, y de doña Felicia Saldaña,
José había contraído matrimonio con Josefa Araujo Reyes, naciendo de esta unión Miguel, fallecido soltero el 5 de febrero de 1838. Manuel, que el 23 de enero de 1839, ante el escribano de su majestad, renunció en su hermano Luis a su derecho de ejercitar la acción de suceder en el título de barón de San Miguel de la Atalaya. Luis, nacido el 21 de junio 1809 en Santiago de Cuba, Buenaventura y María del Carmen. La creencia errónea de que hay una gran fortuna pendiente de encontrar su legítimo propietario ha dado lugar a que periódicamente aparezcan supuestos herederos presentándose como los sucesores del barón de la Atalaya sin, por supuesto, aportar la más mínima prueba de ello. El heredero del título habría que identificarlo entre los descendientes directos o colaterales de don José de Guzmán Saldaña, segundo barón de la Atalaya, y en su defecto entre los descendientes de don Carlos de Guzmán, el otro hermano del primer barón de la Atalaya. A pesar de barreras como la de San Miguel de la Atalaya para acontecer el avance francés, se hacía precisa una delimitación de los territorios. Los límites entre la frontera francesa y española no quedarían cabalmente fijados hasta la firma del 3 de junio de 1777 del Tratado de Aranjuez. 8 años después, el 25 de junio de 1795, España cede oficialmente a Francia, mediante el Tratado de Basilea, la parte occidental de la isla. Para Manuel Arturo Peñavalle, la firma de dicho tratado fue el mayor error histórico cometido por los reyes de España. La repercusión ocasionada en la isla de Santo Domingo por este hecho fue enorme. Una larga cadena de familias distinguidas y acaudaladas, así como funcionarios de la colonia y parte del clero, emigran hacia Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Nadie quiso quedarse para ser francés. Tras la violenta revuelta contra el imperio napoleónico por parte de la población negra y esclava de la parte occidental de la isla el 1 de enero de 1804, Dessalines declara la independencia haitiana, naciendo la primera nación del mundo en ser gobernada por descendientes africanos. Previamente, octubre de 1802, tropas comandadas por Henry Christophe Pétion y el propio Dessalines habían derrotado a las tropas francesas al mando de Leclerc, cuñado de Napoleón, y Rochambeau en la batalla de Berthier, a las afueras de Cabo Haitiano. Aquí hacemos una pausa y continuaremos luego con el párrafo que titula "En la parte oriental de la isla, el general Juan Sánchez Ramírez, natural de Cotuí".